Momento para la mesa ancha. Jóvenes, buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, muy bien. Mejor que los hinchas del Cali. Se tiene que poner las pilas en los del Cali, ¿o no? Sí, la cosa no está nada fácil, pero bueno, seguimos con mucha esperanza, que es lo importante. Acelerar el triunfo de las chicas. Bueno, a lo que nos compete, señores. Vea, el primer tema es esta reunión que tuvimos ayer entre banqueros y el gobierno encabezado por el presidente de la República, el presidente Petro, con este tema, Julio, de las inversiones forzosas. Los optimistas dicen, bueno, que una reunión para la próxima semana, no se llegó a un acuerdo, pero la próxima semana nos volvemos a encontrar. Los pesimistas dicen, no hubo nada de acuerdo. Bueno, es una reunión bajo coerción, básicamente, porque los banqueros entienden que si no llegan a un acuerdo con el gobierno en estas reuniones, pues van a tramitar una ley en el Congreso en donde lo más probable, lo más seguro es que les va a ir peor. Pero aquí, más allá, digamos, del acuerdo específico al que se llegue entre el gobierno y los bancos, que seguramente lo van a llegar, por lo que les digo, porque si no va a ir una ley por el Congreso en donde sabemos que el gobierno tiene cómo pasar este tipo de leyes, pues acá lo que hay que entender es que estamos frente a un impuesto. Más allá del andamiaje técnico, esto es un impuesto, pues porque van a obligar a los bancos a otorgar créditos que hoy no quieren otorgar, ¿no? Que no es razonable desde el punto de vista financiero otorgar. Eso significa que son créditos en los que van a tener un costo. Y ese costo pues lo van a asumir no solamente los banqueros, no solamente los dueños de los bancos, sino otros agentes de la economía. ¿Pues cuáles? Pues o los contribuyentes, bien porque el gobierno garantice o respalde esos créditos, o los cuentavientes de los bancos, porque los dueños de los bancos intentan transferir, como cualquier empresario, los costos que asumen en el producto, en el servicio que prestan. Y los impuestos no son expansivos, porque se supone que esta medida tiene como objetivo reactivar la economía. Lo que hemos visto en Colombia durante los últimos años es lo contrario, ¿no? La economía está estancada y una de las razones que explica ese estancamiento es los altos costos tributarios que asumen las empresas que desestimulan la inversión privada. Y si tenemos otro impuesto sobre la mesa que no va a ser asumido solamente por los bancos, sino por otros agentes de la economía, pues esto tiene un efecto contractivo, lo contrario. Sin olvidar que pues, si van a otorgar créditos a unos sectores de la economía que hoy, o a unos clientes que hoy no se los otorgan, pues necesariamente el stock de crédito en otros sectores, a otros clientes, se va a reducir. Y esto, pues claro, tiene el efecto, en un lado entrega un crédito, pero si da plata por acá, pues reduce la colocación por otro lado. Eso también, digamos, impacta otros sectores de la economía que tienen quizá mejores condiciones o son más rentables. Sí, Juana, daría la impresión, perdóname un segundo, de que los banqueros llegaron con una propuesta que ellos podrían pensar que es optimista en la medida en que dijeron, bueno, que ponemos sobre la mesa 50 billones de pesos. Es una muy buena noticia para las dos partes, para la banca ¿Cuál? Y para el gobierno nacional, que lleguen a un acuerdo. El gobierno nacional, todos Usted está sabemos, dentro de los grupos de los optimistas. todos sabemos muy bien que el gobierno nacional no tiene mayorías en el Congreso y que tramitar una ley de estas demoraría mucho tiempo y que no sería fácil y que muy posiblemente se caería el Congreso de la República. Entonces, esta manera de hacer presión es llegar a este acuerdo, que es una muy buena noticia. Necesitamos mayor apoyo crediticio para poder reactivar la economía. Durante la pandemia esto se utilizó y se hizo en muchos países del mundo justamente porque la economía estaba estancada y lo que hicieron muchos gobiernos fue prestarse como garantes en la banca para que hubiera un apoyo y un acceso a los créditos para que muchas empresas no cerraran y no quedaran además, digamos que en una crisis durante este momento tan difícil, y apuntándole a que no se cayera por completo la economía durante la pandemia, y se siguió haciendo como ejercicio de reactivación económica. Esto también a mí me parece que abre un debate necesario que no nos hemos dado, y es la necesidad de robustecer la banca pública, porque eso es un papel que debería tener la banca pública, que la tiene normalmente en muchos países, y también hablar de la banca y de las bancas de desarrollo que existen en Estados Unidos, en México, en China, que son estas bancas de desarrollo que se dedican a financiar y a dar créditos a proyectos específicos en ciertas áreas. No muy en la usado aquí en Colombia. En la agricultura, en la inmobiliaria. En Colombia. No, acá no tenemos esta banca de desarrollo que impulsa y que además apoya ciertos sectores muy específicos que justamente son los que necesitamos hoy: agricultura, inmobiliario, construcción, infraestructura. El enfoque ha sido más siempre hacia la parte de agropecuaria. Exactamente, y existen bancas dedicadas a estos en muchos lugares del mundo, pero nosotros todavía ni siquiera nos estamos dando la discusión, que creo que es el momento para darla y para discutirla ahora que estamos hablando
con la banca privada, bueno, ¿qué vamos a hacer como banca pública? Pues dos cosas. Yo no creo pues que la poderosa Asobancaria vaya bajo chantaje y extorsión al gobierno, como dice Julio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y técnicamente lo que proponen Asobancaria y lo que proponen de redireccionar créditos, eso no técnicamente no es un impuesto. Digamos, uno también tiene que sostener las cosas que dice, tiene que tener una solvencia técnica. Económicamente es un impuesto. Puede que termine comportándose tiene como un tal, costo, por eso. lo pagan los bancos, lo pagan los cuentavientes, es un impuesto oculto. Aquí lo dijimos, la vía del gobierno es la del acuerdo. ¿Usted La dice del que eso no acuerdo es un político. impuesto? Yo no creo que eso sea un Ni impuesto. esforzado. No, ni mucho menos. O sea, Asobancaria es una entidad muy poderosa como Entonces, para ¿por qué no otorgan esos asustada créditos, Jorge? del gobierno. ¿Por qué no otorgan esos Bueno, créditos porque hoy? es que en la búsqueda ¿cómo funcionan las democracias? El gobierno hace propuestas económicas y el gobierno sabe que esas propuestas económicas tiene que hacerlas con el sector privado. El gobierno no es un inversionista, digamos, autónomo y único. Y entonces le hace una propuesta a Asobancaria y el presidente de Asobancaria, que estuvo en el gobierno, como ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dice, mire, nosotros les tenemos estas opciones, los 50 billones, vamos a aumentar el Fondo Agropecuario de Garantías, porque lo que han dicho los expertos es que el gobierno puede ayudar con esto, es siendo garante de esos créditos que van hacia otros sectores menos rentables. Y ellos dicen, mire, estamos dispuestos a que se aumenten los incentivos, por ejemplo, para el seguro agropecuario y por esa vía desembolsar 1.6 billones de pesos hacia eso. Entonces yo creo que esta es la vía. Ahora, esa es la vía que tiene que hacer el gobierno también con los exportadores, con los gremios agrícolas, con los distintos gremios, porque las propuestas económicas el Estado no puede implementarlas solas, tiene que hacerlas con el sector privado y en ese sentido esta reunión con Asobancaria es una buena, es la vía que tiene que hacer el ¿Cuál fue el gobierno. lunar, y les pregunto a ustedes, cuál fue el lunar por el cual no se llegó a un acuerdo? ¿Por la cifra, por los 50 billones, porque es un impuesto? ¿Por qué razón? Bueno, porque quizás son cosas muy Porque técnicas. la otra semana se vuelven a encontrar. Claro, porque son cosas muy técnicas que hay que sentarlas a mirar, el gobierno recibe la propuesta, fue con el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio Exterior, tienen que sentarse a mirar cómo implementarlas y ojalá en la próxima semana lleguen con cosas muy concretas que se puedan implementar Bueno, y reactive la economía. Acá el gobierno lo que nos dice es que cree que puede hacer mejor el trabajo del sector financiero que el sector financiero y que lo puede sustituir. Es la misma lógica Al estatizante. contrario, que es con el utiliza- sector financiero que lo va a hacer. A Ahí ver, lo está diciendo. el presidente lo dijo claramente, nosotros le vamos a decir qué créditos dar, a qué sectores dar, que hoy no quieren los bancos dar, ¿por qué? Porque no son créditos rentables desde el punto de vista financiero, es decir, son créditos que van a generar pérdidas respecto a las inversiones que hacen los bancos hoy. ¿Quién asume esos costos? Pues los dueños de los bancos Es decir, y los cuentavientes. Julio, la es que banca ya existe. perdería, Juan, la banca perdería con estas inversiones. Juan, realmente en este momento la banca no perdería porque tendría un garante. El problema es cuando no hay un garante. Entonces, la propuesta es que el Estado se comporte como garante y ahí es cuando empieza a fluir esta conversación y esta discusión. Si no, Asobancaria se hubiera parado de la mesa Hoy porque existe Asobancaria, el Fondo ¿para qué va a Agropecuario perder? de Garantías y el gobierno ha dicho, vamos a poner más plata allí para que los créditos hacia el sector agrícola tengan esa garantía. Muy bien, tengo que terminar ese tema acá porque el segundo tema que nos reúne aquí en esta mesa, Anchi, es muy importante también. No menor es el tema de los pasaportes, Jorge. El tema de la expedición de los pasaportes, que el gobierno está en este momento mandatado porque no se está viendo una rapidez ni una fluidez en la expedición del documento. Enredo en el que nos metió sin ninguna necesidad el ex canciller Álvaro Leiva, ¿no? La cosa funcionaba bien y se le ocurrieron una cantidad de cosas que están siendo investigadas por los organismos de control. Fue finalmente sancionada por la Procuraduría. Yo aspiro que... Había un dicho que dice por ahí, ya que estamos pasando bueno en esa fiesta, vámonos. Claro. La cosa funcionaba. Más o menos, sí, y funcionaba y entonces sí, había que hacer algunos ajustes y demás. El canciller Murillo ha demostrado que es un hombre pragmático, que busca soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones como hacía Leiva. Y yo creo que lo que va a pasar es que en octubre, que se vence el plazo de Thomas & Gray, se lo van a prorrogar durante otro año mientras el gobierno busca un mecanismo que está claro que no es la imprenta nacional, que está buscando un aliado estratégico internacional, porque digamos la producción de esos pasaportes... El canciller dijo esta mañana que llegan con varias propuestas sobre la mesa. Sí, pero yo creo que no podemos quedar como en un stand-by y no puede pasar ni un solo día en que no se expidan pasaportes. Entonces, cuando ya se venza el 3 de octubre, creo que se vence el contrato con Thomas & Gray. El 2, tengo entendido. El 2. Sí. El 2 de octubre se prorroga por otro año y continúa la expedición de pasaportes y ver qué estrategia. Juana, El problema es ¿su que- pasaporte cómo está? Mal y angustiado. No, el problema es que Leiva dejó tal desastre que creó, por ejemplo, una especulación de las citas y de los turnos para pedir el pasaporte. 50.000 pesos vale. Ahora la Procuraduría lo denunció ayer y dijo pues que además hace parte como de un cartel interno El 3 de de octubre se vence, me funcionarios están confirmando que el 3 de de la, octubre se vence, sí. de la misma Cancillería en la que se venden los turnos para poder obtener una cita al pasaporte. Entonces hemos llegado de verdad a unos límites increíbles cuando era
una vuelta de la que uno salía el mismo día. Además, que era lo más fácil que era hacer. Una vuelta, una diligencia que se hacía con rapidez, fluidez y con mucha efectividad, además. Exacto. Ahora hay otro punto que es muy preocupante y que ha generado gran discusión, es que el gobierno espera que en el 2025 sea la imprenta nacional la que se haga cargo de esto. Entonces hay muchas dudas frente a la infraestructura, los costos, si está preparada la imprenta nacional, que yo creo que en este momento no lo está, y en un mes nos van a decir la próxima semana, supuestamente, quién se va a hacer cargo de esto. Hay diferentes países que han hecho propuestas, pero todavía digamos que los tiempos son muy cortos y estamos en una inseguridad tremenda frente a la expedición de pasaportes. Además, en la reunión, Julio, Procuraduría, Contraloría, el Canciller, todo el mundo, porque es que el tema no es menor. Es una película pues, que ilustra muy bien lo que ha sido la gestión de este gobierno, ¿no? Improvisación, estamos en riesgo de tener que pagar más de 100.000 millones de pesos de multa por el gazapo, por los errores pues, del señor Leiva en este proceso de licitación. Incompetencia, la imprenta nacional decían, no, va a poder imprimir los pasaportes, claramente no tienen las capacidades técnicas, logísticas para asumir esta tarea, y hasta corrupción, porque no nos olvidemos que todo esto comenzó fruto de denuncias, que incluso se hicieron en esta mesa, fruto de denuncias porque se había hecho un pliego sastre en el contrato que se había adjudicado inicialmente, y por eso comenzó todo este asunto. ¿Y cuál es el origen también detrás de esto? Pues un sesgo ideológico del gobierno que dice, oiga, no, acá el gobierno, el Estado tiene que encargarse de imprimir los pasaportes, así no pueda. Entonces, un poco el fondo del asunto, el Estado tiene que imprimir los pasaportes, el Estado tiene que entregar la plata del sector financiero que entregan los cuentavientes, el Estado y el Estado. Esa es la lógica estatizante que termina asumiendo los costos de esa lógica los ciudadanos. Pero es que no importa quién los imprima, pero los pasaportes los entregan los estados. Si los pasaportes no los entregan los privados, quien entrega el documento, jurídicamente hablando, es el Estado. Estamos hablando del proceso de impresión. Estamos hablando del proceso de impresión. Puede hacer un sector privado. Y el gobierno dice, no, es que en cualquier estado, en Colombia todo lo tiene que hacer el Estado, incluso imprimirlo, que había sido usualmente una tarea del sector privado. Pero como el sector privado es el diablo, de acuerdo al gobierno de Gustavo Petro, entonces saquemos a los privados de cada sector, de cada tema que haya, donde los podamos sacar, los sacamos. Señores, nos tenemos que ir. Mañana es jueves, ¿no? Mañana es jueves. Mañana nos encontramos acá en esta mesa ancha. Gracias, un feliz día. Lo mismo. Me alegra mucho verlo.